Imaginen un salón tapizado en seda, el eco de risas resonando, copas de cristal tintineando. Allí, en el centro, la figura imponente de Emmy Goering, la primera dama del Tercer Reich, brillando bajo los focos de una tiranía que prometía 1000 años de gloria. Su vida, un carnaval de lujos obscenos mientras el mundo ardía. Pero la historia tiene una forma retorcida de cobrar facturas. Pocos saben lo que realmente sucedió cuando el brillo de ese imperio se desvaneció, dejando a su paso solo cenizas. Su caída, lenta y agónica, fue el brutal epílogo a una existencia de privilegio desmedido. Esta es la historia olvidada de una mujer que creyó estar por encima de todo, cuyo destino se entrelazó con el horror y cuyo final, lejos de ser heroico, fue una dolorosa lección sobre la implacable justicia del tiempo. Descubrirán cómo el glamour más ostentoso puede transformarse en la más amarga de las miserias. El año 1945 marcó el fin de una era. Las balas y los bombardeos cesaron, pero el silencio que siguió no trajo paz, solo un clamor de justicia que resonaba desde cada rincón de una Europa devastada. Las sombras de la guerra, sin embargo, se extendieron mucho más allá de las ruinas físicas. Para mujeres como Emmy Goering, que habían vivido en la cúspide del poder nazi, la derrota no fue solo una cuestión política o militar, fue el derrumbe de su universo personal, la aniquilación de una identidad construida sobre la adoración y la impunidad. Su mundo se desmoronó con una violencia psicológica que pocos podrían comprender. Ella había sido la esposa de Hermann Göring, el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, un mariscal del Reich, coleccionista de arte robado, piloto de combate condecorado de la Primera Guerra Mundial y, finalmente, un arquitecto fundamental del Holocausto. Su sombra era vasta, y la de Emmy, una extensión de esa oscuridad. Emmy Sonnemann, nacida en 1893 en Hamburgo, era una actriz de teatro relativamente conocida antes de conocer a Göring. Su vida tomó un giro dramático cuando se casó con él en 1935 en una de las bodas más ostentosas y politizadas de la época. La ceremonia fue un espectáculo de propaganda, un desfile de uniformes y esvásticas. Adolfo Hitler fue el padrino. La imagen de Emmy, vestida de blanco, sonriendo al lado de su voluminoso esposo, se convirtió en un símbolo de la Nueva Alemania, un ideal de feminidad aria para el régimen. Se mudaron a Karinthal, la vasta y opulenta finca de casa de Göring, situada en un bosque al norte de Berlín. Allí, Emmy presidía un reino de extravagancia inigualable. Las fiestas eran legendarias, con invitados de la élite nazi, diplomáticos y artistas, servidos con una pompa casi regia. Karinthal era más que una casa, era un monumento al ego de Göring y a la complacencia de Emmy. Estaba llena de obras de arte, muchas de ellas saqueadas de museos y colecciones judías de toda Europa. El lujo era escandaloso, con joyas, pieles y una servidumbre enorme a su disposición. Mientras millones de personas en Europa morían de hambre, eran torturadas o gaseadas, Emmy Göring se dedicaba a sus colecciones de arte, a sus joyas y a las últimas modas de París. Era una burbuja de desconexión moral, un santuario de la negación en medio de la barbarie. A medida que la guerra avanzaba y la derrota alemana se hacía inevitable, la burbuja de Emmy comenzó a romperse. El glamour se volvió una pátina delgada, y la realidad brutal de los acontecimientos se infiltró incluso en los muros más gruesos de Karinthal. Los bombardeos aliados se acercaban a Berlín, y la desesperación empezó a cundir. El estatus de Emmy como primera dama no la protegía del miedo, aunque su esposo mantenía una fachada de invencibilidad, incluso cuando su figura se volvía cada vez más errática y dependiente de la morfina. En los últimos días de la guerra, Karinthal fue desmantelado. Göring ordenó la demolición de su fastuosa propiedad para evitar que cayera en manos de los aliados o los soviéticos. Miles de obras de arte fueron trasladadas, algunas de forma clandestina a otros lugares. Emmy, junto con su pequeña hija Eda, intentó huir hacia el sur, buscando refugio en los Alpes bávaros. Era el típico escape de los líderes nazis, una huida patética de una élite que se creía inmune a las consecuencias de sus actos. La historia, sin embargo, no sería tan indulgente.
El 7 de mayo de 1945, Emmy Goering fue arrestada por las fuerzas estadounidenses en su casa de Mayshof, cerca de Berchtesgaden. El contraste entre su pasado suntuoso y su presente de prisionera no podría haber sido más chocante. El glamour había desaparecido por completo. Fue internada en varios campos de detención, entre ellos el campo de internamiento de la prisión de Monheim. Allí, la mujer que había vivido entre lujos inimaginables se encontró despojada de todo, vestida con un uniforme gris, durmiendo en catres rudimentarios y comiendo raciones escasas. En aquel mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, en una pequeña aldea andaluza, una mujer llamada Isabel Castro escuchaba las noticias en la radio. Su hermano había desaparecido en la Guerra Civil Española, luchando contra los fascistas y luego, posiblemente, en los campos de concentración alemanes. Isabel no entendía la complejidad política de las potencias europeas, pero sentía el peso de la injusticia. Para ella, Emmy Goering representaba la frivolidad de aquellos que se beneficiaron del sufrimiento ajeno. Escuchaba el relato de su captura con una mezcla de indignación y una macabra satisfacción. ¿Cómo era posible que una mujer viviera con tanta opulencia mientras el mundo se desangraba? ¿Se sentiría culpable? ¿Comprendería la magnitud de los crímenes que su esposo había cometido y de los que ella había sido cómplice silenciosa, o quizás activa? Pocas personas se hacían estas preguntas en aquel entonces. Si encuentran esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbanse al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Emmy fue llamada a declarar en los juicios de Nuremberg, aunque no como acusada principal. Su testimonio, sin embargo, ofreció una visión inquietante de su negación y su lealtad inquebrantable a Hermann Göring, incluso después de que éste fuera condenado a la horca. Ella lo describió como un hombre honorable, un héroe de guerra, negando categóricamente cualquier conocimiento o complicidad en los crímenes de guerra. Su defensa era la ignorancia, la ceguera autoimpuesta, una narrativa que resonaría en muchos acusados del régimen nazi. Aún así, la sombra de su esposo, quien se suicidó con cianuro horas antes de su ejecución, la perseguiría hasta el final de sus días. Su destino ya estaba sellado, no solo por sus acciones, sino por el apellido que llevaba. La justicia de posguerra se volcó sobre los cómplices. En 1948, Emmy Goering fue juzgada por un tribunal de desnazificación en Múnich. Fue clasificada como Major Offender, una categoría que implicaba su participación significativa en el régimen nazi. El tribunal buscaba desmantelar el poder y la influencia de quienes habían apoyado a Hitler. La sentencia fue severa: 1 año de prisión, que ya había cumplido en su detención, la confiscación de la mayor parte de sus bienes, excepto una pequeña pensión, y la prohibición de ejercer profesiones públicas durante 5 años. Fue un golpe devastador para una mujer acostumbrada a la riqueza. Imaginemos el impacto, de ser la anfitriona de reyes y dictadores en un palacio de ensueño, a vivir en la indigencia, con un nombre infame y la constante sombra de su pasado. El golpe fue brutal, no en términos físicos, sino en la aniquilación de su identidad y su estatus. Esta confiscación incluía la mayoría de las obras de arte, las joyas y las propiedades que ella había disfrutado. Lo que quedaba era insignificante comparado con la fortuna que una vez poseyó. Para ella, esto fue mucho más allá de una simple pérdida material, fue una humillación profunda y pública. La vida de Emmy después de la prisión fue una lucha constante. Se trasladó a un pequeño apartamento en Múnich, tratando de reconstruir una existencia para ella y su hija Eda. El mundo exterior, sin embargo, no olvidaba. Su nombre era sinónimo de la depravación nazi. Muchos en Alemania la veían como una paria, la encarnación de la arrogancia y la desconexión. Las puertas que antes se abrían ante ella ahora estaban cerradas. Las viejas amistades desaparecieron. La mujer que alguna vez fue el centro de atención ahora vivía en el ostracismo. La gente murmuraba al verla. Algunas la evitaban, otros la confrontaban con miradas de desprecio o incluso con palabras de condena. La humillación era diaria, tangible, un peso que cargaba en cada paseo por la ciudad, en cada visita al mercado. Era la cruel realidad de su nuevo mundo. Sus memorias, publicadas en 1970, intentaron limpiar su imagen, presentando una versión edulcorada de su vida con Göring y negando cualquier conocimiento de los crímenes. Pero el intento fue en vano. La marea de la historia ya la había juzgado. La reputación de Emmy no se recuperaría.
ni la suya ni la de su esposo. Su libro apenas vendió ejemplares, y la crítica fue implacable. Se la veía como una mujer desconectada, que se negaba a asumir su responsabilidad, un símbolo de la amnesia voluntaria de algunos sectores de la sociedad alemana. En Madrid, décadas después, una joven historiadora llamada Elena Vargas se encontraba sumergida en viejos archivos. Buscaba patrones, conexiones, las vidas ocultas que se entrelazaron con los grandes eventos de la historia. El destino de Emmy Goring la fascinaba por su complejidad moral. ¿Fue una víctima de su tiempo o una cómplice activa?, se preguntaba Elena mientras pasaba páginas amarillentas. La línea es tan fina en aquellos años de horror. La historia, pensaba, rara vez es blanco y negro. Siempre hay matices, sombras. Los registros de la época revelaban una mezcla de empatía y desprecio hacia mujeres como Emmy. Algunas personas lamentaban su caída, viéndola como una mujer cegada por el amor o el poder. Otros sentían que su sufrimiento era el justo castigo por su complicidad. Elena Vargas había viajado a Alemania buscando testimonios de personas que hubieran conocido a Emmy después de la guerra. Encontró a una anciana llamada Greta Schmidt, quien había trabajado en la misma lavandería que Emmy durante un corto periodo en los años 50. Greta, con la voz temblorosa, recordó a Emmy como una mujer solitaria, siempre cabizbaja, con una mirada triste y distante. Nunca hablaba de su pasado, contó Greta, solo de su hija, y a veces, cuando creía que nadie la escuchaba, suspiraba y murmuraba sobre aquellos días gloriosos. Las palabras de Greta le dieron a Elena una nueva perspectiva. La humillación pública, la pobreza, el ostracismo, todo eso era el brutal final. No fue una bala o una explosión, sino la lenta y corrosiva erosión de todo lo que una vez fue, la aniquilación de su estatus y su identidad. A medida que Elena profundizaba, descubrió que, aunque Emmy negó su complicidad, su vida en Caring Hall había sido posible gracias a una infraestructura de robo y opresión. Cada joya, cada cuadro, cada artículo de lujo tenía detrás una historia de despojo y violencia inimaginables. El lujo de Emmy se construyó sobre el sufrimiento de millones. La comodidad de su vida era una afrenta directa a la miseria de los campos de concentración. Esta verdad era inescapable, incluso para aquellos que intentaban defender su ignorancia. Si han llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente les ha cautivado. Así que dejen un me gusta y activen las notificaciones para no perderse nuestros próximos documentales. Aún así, la pregunta persistía en la mente de Elena. ¿Cuánto sabían realmente estas mujeres? ¿Cuánto se permitían saber? En una era de propaganda y culto a la personalidad, la verdad a menudo se filtraba en fragmentos, fácilmente distorsionados o ignorados por quienes no querían ver. El historiador Antonio Pérez, colega de Elena en la Universidad de Sevilla, le envió un correo electrónico con documentos desclasificados. Uno de ellos era un informe británico de inteligencia que detallaba la meticulosa contabilidad de los bienes de Göring y la participación de Emmy en la gestión de su colección de arte. «Mira esto, Elena», escribió Antonio. «El nivel de detalle es escalofriante. Ella no era una simple espectadora. Estaba involucrada en las subastas, en la catalogación. No podía no saber de dónde venían esas piezas. Era parte de la maquinaria». Este informe era una pieza clave que confirmaba lo que muchos investigadores sospechaban. La ignorancia de Emmy era una farsa. Su rol, aunque no directamente ligado a las atrocidades en los campos, era el de una facilitadora, una cómplice pasiva, pero consciente del sistema. Su vida después de la guerra fue un recordatorio constante de que la impunidad no dura para siempre. La pérdida de su fortuna no fue solo un castigo económico, sino el desmantelamiento de su identidad. Ella se definía por la riqueza, el estatus, el poder reflejado de su esposo. Sin ello, ¿quién era? La sociedad, después de la guerra, estaba hambrienta de justicia. Y si los grandes líderes nazis pagaron con su vida, sus círculos más cercanos también debían sentir el peso de la responsabilidad. La historia de Emmy fue un ejemplo, entre muchos, de que nadie escaparía impune. ¿Creen que estas mujeres fueron víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias? Compartan sus pensamientos en los comentarios. El final de Emmy Göring no fue sangriento, pero sí devastador.
Murió en 1973, a la edad de 80 años, en Múnich. No fue en su palacio de Carinhal, ni rodeada de joyas y admiradores, sino en la modesta soledad de su apartamento. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad y la melancolía. La mujer que una vez deslumbró, acabó sus días como una sombra de sí misma, una figura olvidada que el mundo prefería ignorar, salvo por el estigma imborrable de su apellido. El impacto de su vida y su caída resonó en otras esferas. En América Latina, muchos alemanes buscaron refugio, algunos de ellos criminales de guerra. El final de Emmy, en Europa, sirvió como una advertencia silenciosa para aquellos que intentaban escapar de la justicia en tierras lejanas. El periodista Miguel Sánchez, radicado en Buenos Aires, cubrió durante décadas las historias de antiguos nazis refugiados en Argentina. La suerte de Emmy Göring era un tema recurrente en sus conversaciones con sobrevivientes y con los cazadores de nazis. Para muchos, ella representaba la impunidad de los que estaban demasiado cerca del poder, pero no ensuciaban sus manos directamente, dijo Miguel en una entrevista. Su brutal final fue el despojamiento de todo, la desnudez moral ante el mundo. No fue la horca, pero fue un infierno en vida. El clamor por la justicia en el ámbito internacional, aunque a veces lento e imperfecto, comenzaba a solidificarse. La historia de Emmy Göring fue un eslabón en esa cadena, demostrando que la complicidad, incluso la pasiva, conlleva un costo impagable. Para Elena Vargas, la historiadora, la historia de Emmy era un recordatorio sombrío de la fragilidad del poder y la inexorabilidad de la historia. Las vidas de quienes estuvieron cerca de los tiranos, por muy protegidas que se sintieran, también se desmoronaron. El estudio de estas figuras, a pesar de la indignación que puedan generar, es esencial para comprender la complejidad de la maldad. Nos obliga a confrontar cómo la negación, la ambición y la lealtad ciega pueden llevar a los individuos por caminos de complicidad moral devastadora. La historia de Emmy Göring es una advertencia. Nos muestra el peligro de la normalización del mal, de la indiferencia ante la crueldad y de la capacidad humana para vivir en una burbuja de privilegio mientras el mundo se desintegra a su alrededor. Es un espejo que, aunque incómodo, debemos mirar. Su final no fue una explosión dramática, sino un lento y doloroso proceso de desmantelamiento de su vida, su identidad y su dignidad. El brutal fin de la esposa de Göring no fue físico, sino la aniquilación completa de todo lo que una vez consideró su ser. Es una historia que nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad individual en tiempos de tiranía y sobre la justicia que, tarde o temprano, encuentra su camino, incluso para aquellos que creyeron estar por encima de todas las leyes. Lo que sucedió entonces es una advertencia para lo que la humanidad sigue siendo capaz hoy.